Saludos amigos, es un placer estar de nuevo con ustedes a través de este programa Rubén Pérez Sin Filtro por esta plataforma de YouTube y Facebook. Vaya mi saludo a todas las personas que nos siguen a través de estas redes sociales. Miren, a veces uno tiene que llevarse de los pensamientos que se han presentado a la humanidad durante el transcurso de los siglos y de los siglos. Esos grandes pensadores que construyeron pensamiento y lo mismo quedaron plasmados en la mente y en la conciencia de todos los seres humanos. Por ejemplo, Ortega y Gasset dijo: el hombre y sus circunstancias. En palabras de Centavo, el hombre se forma y luego son las circunstancias y los fenómenos sociales y políticos lo que se encargan de hacer de ese hombre un ser proactivo, un ser útil a la sociedad, o convertir a ese hombre en un migajo de la sociedad. Esto lo digo porque en el día de hoy, caminando aquí en Atomayor, coincidí en un círculo de personas donde se hablaba sobre un tema que a mí me despertó curiosidad, y dije, bueno, voy a hablar sobre el mismo porque creo que tiene algún tipo de importancia. Me refiero al caso de David Pacheco. David Pacheco es un comunicador de esta provincia de Atomayor que ha dado toda su vida, desde que tengo uso de razonamiento, uso de razón. Siempre he conocido a David Pacheco, aparte de ser comunicador, siendo un defensor acérrimo de los intereses del Partido Revolucionario Dominicano en aquel entonces, y hoy he convertido en Partido Revolucionario Moderno. La misma cosa, la misma sustancia, el mismo efecto. Lo que cambian son algunas consonantes y sílabas, pero los resultados son los mismos. Pues David Pacheco tiene dos jóvenes profesionales que él con mucho esfuerzo se sacrificó para formarlo, educarlo, prepararlo para que sean útiles a la sociedad, y ha estado luchando para que le nombren a uno de esos muchachos. Ha tocado todas las puertas de los PRMistas, o sea, de los dirigentes más connotados del PRM aquí en la provincia, porque todos no tienen esa condición de poder conseguir un nombramiento, no todos. Él ha tocado la puerta de las personas que sí pueden proveerle de ese nombramiento para él ayudar a sus hijos y para que sus hijos puedan formar su independencia. Pues en ese círculo se comentaba de que a Julio Vera hace apenas unas horas le nombraron una hija, y David Pacheco, que tiene dos hijos profesionales, uno de ellos trabaja en la misma área me parece que una área de la medicina, si no me equivoco, me parece que es de la medicina, pero sea el área que sea, educativa, de la salud, lo importante es que los jóvenes están preparados. ¿Cómo es posible que a Julio Vera, un empresario, un burgués, un hombre adinerado, que no tiene necesidad de que a sus hijos le nombren, porque tiene las condiciones monetarias suficientes para él solventar los problemas fundamentales que se mueven dentro de un hogar? Él es una persona rica. Miren la dicotomía de la vida. Miren la paradoja de la vida. Cómo a David Pacheco, que tiene más de 25 años defendiendo al PRM, al PRD, en los medios de comunicación día y noche, le niegan un nombramiento para uno de sus hijos. No obstante, a Julio Vera, un empresario de Atomayor, rico, adinerado,
postentoso que no tiene necesidad, entonces a ese le nombran a uno de sus hijos. Cuando ese cargo pudieron vérselo dado, sin duda alguna, a David Pacheco, a uno de los hijos de David Pacheco. Termino esto. Esto es para que ustedes vean cómo se mueve la sociedad dominicana y cómo ha actuado el PRM, que es un tema para uno abordarlo con mayor profundidad, pero en otra ocasión. Porque no sé cómo Luis Abinader pretende quedarse en el poder, mantenerse en el poder, cuando él, y lo he dicho, él ha hecho dentro del ejercicio gubernamental un buen trabajo. Hasta ahora yo creo que el país tiene una gran valoración de el ejercicio presidencial que viene ejerciendo Luis Abinader. Pero no hay una provincia en el país, una provincia donde sus funcionarios no le estén echando pasta al jabón. O sea, si Luis Abinader va a ganar la presidencia de la República, si el PRM se va a mantener en el poder, es por efectos de una gama de elementos que ayudan a la figura del primer mandatario, a Luis. Porque el pueblo tiene una percepción, una curiosidad, cree de que Luis ha hecho un buen trabajo y que tiene buenas intenciones, pero no por sus funcionarios. Porque aquí mismo en Atomayor, el 90% de los funcionarios de Atomayor, aquí, si es por los funcionarios, el PRM va a perder. Bueno, pero ese es otro tema que vamos a abordar más luego. Yo quiero, el caso de Mario Baín, el encargado de INAPA aquí en esta provincia, una persona que no puedo ser mezquino ni egoísta, debo reconocer cuando una persona ha ejercido o ha hecho una labor más o menos aceptable. Yo creo que Mario Baín, al frente de la institución de INAPA, ha hecho un buen trabajo. Pero sucede que en el sector de Gualey, hace más de unos 2 meses que no llega una gota de agua. Eso me lo comunicaron el día de ayer varias personas. Más de 2 meses que no llega una gota de agua. Mario Baín aspira a ser alcalde de Atomayor. Esa es una pretensión que él tiene, o mejor dicho, una aspiración que le es facultativo porque la Constitución de la República le da ese derecho. Yo no, ¿por qué tengo que oponerme a eso? Pero si él quiere cabalgar bien, si quiere que esa intención que él tiene, ese pensamiento, ese proyecto de lograrse el alcalde de Atomayor, tiene que saber que tiene que hacer una zapata, y esa zapata se fundamenta en la labor bien coherenciada, bien positiva que él ejerza en favor de los municipios de Atomayor a través de INAPA, que creo que ha hecho un trabajo más o menos aceptable. Pero creo que un sector como cualquier sector, en este caso Gualey, más de 2 meses que no llega una gota de agua, eso es totalmente improcedente e imperdonable. Bueno, es posible que existan algunas situaciones que yo desconozco, se producen averías, pero bueno, para eso está el lenguaje, están los medios de comunicación. Él debería comunicar ese tipo de problemática en el caso específico de que esa sea la razón. Miren, este muchacho Fausto Manuel Cruz de la Mota, una persona que el 6 de junio del año pasado entró al despacho gubernamental de Orlando Jorge Mera, es ministro de Medio Ambiente, y sin ningún tipo de miramiento, sin pensarlo, sin analizarlo, sin razonarlo, le dio más o menos unos 7 disparos fulminantes al cuerpo de Orlando Jorge Mera. Bueno, esa persona fue hoy condenada a 30 años de prisión.
a 30 años de prisión. El cuarto tribunal colegiado de Santo Domingo dictaminó ese tipo de sentencia. Yo voy a ser breve con esto porque ya en televisión me he referido a este tema y he sido preciso y categórico con relación a lo que yo pienso sobre una persona que actúa con la naturalidad y la característica con la cual actuó este señor, que uno lo califica de señor, pero uno debería usar otro tipo de nombre, porque la forma salvajesca, animalesca, brutal, irracional en la que actuó este tipo es de una persona que parece ser que está más cerca de la especie animal que de la especie humana. Pero voy a coincidir con la expresión que dijo hoy Raquel Albaje, primera dama de la República, cuando dijo que a ella le choca que en este país el Código Procesal Penal fuera tan benigno, tan complaciente. Ella no lo dijo así, son mis palabras, pero más o menos fue lo que ella quiso dejar establecido. Porque para ese tipo de persona, como ese individuo que asesinó en la forma y en la manera como lo hizo a Orlando Jorge Mera, uno de los hombres más decentes que yo haya conocido en la vida política, llegué a verlo en múltiples ocasiones al lado de José Francisco Peña Gómez, y puedo decir que era uno de los políticos más gente, más sano, más qué decencia tenía ese muchacho. Bueno, este cobarde, Fausto Manuel Cruz de la Mota, le quitó la vida con 7 disparos. 30 años. La primera dama de la República, ella dice que debería haber en el Código Procesal Penal cadena perpetua para ese tipo de gente. No 30 años. Y yo le tomo la palabra a la primera dama y pienso lo mismo. Para este tipo de individuo, lo menos que se podía hacer es meterlo en una reja, en una cárcel y botar la llave. O sea, una persona que toma un revólver, una arma de fuego, y sin ningún tipo de razonamiento le da 7 disparos a otro, es una persona que el único lugar donde debe estar es recluido en un centro penitenciario, en una prisión, y luego botar la llave. Porque no son seres humanos que están aptos, preparados para coexistir, para vivir de forma civilizada dentro de los seres humanos. Son individuos que nacieron con unos genes totalmente diabólicos. Y esos genes tienen una tendencia hacia hacer daño, hacia dañar vida humana, hacia dañar personas más buenas que ellos. Y esas personas jamás se van a sanar, porque esos genes están en su sangre. Esos patrones genéticos están en su sangre. Esa maldad está incrustada en el cuerpo de la persona. Por eso existen los asesinos en serie, porque también tienen esos tipos de genes. Y el único remedio para ese tipo de personas es la cárcel y luego botar la llave. Pero por lo menos 30 años de cárcel para este verdugo. Miren, el censo. Dijimos en televisión que el censo era un disparate, un tollo de este gobierno. Pero a veces escuchan a uno razonando, hablar, y piensan que uno habla por el hecho de hablar, de simplemente estar elucubrando. No. En mi caso no es. No hubo una coordinación, no hubo una planificación con relación a lo que se representaba el montaje de un proceso, de un trabajo tan arduo, tan profundo, como es la de movilizar miles y miles de jóvenes
de todos los estratos sociales, de todos los niveles sociales, en toda la geografía nacional, sin ningún tipo de planificación, porque eso fue lo que se hizo, lanzar jóvenes a las calles, pero sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de una estrategia realmente bien elaborada sobre qué era lo que realmente perseguía el censo. ¿Cuál ha sido el resultado? Por la falta de coherencia en el trabajo, en ese trabajo del censo, por la falta de planificación, que no solamente fue un tollo, sino que esta es la hora que a los jóvenes que laboraron en una tarea tan ardua como esa, tan cansona como es censar miles de personas en una comunidad, a esos jóvenes no le han pagado. Hoy los recursos que tiene el Estado Dominicano, esos recursos que estaban destinados para el censo, ¿cómo es posible que a esta altura de juego no le hayan pagado a esa persona? Eso no se justifica de ninguna forma, de ninguna manera. Miren, aquí se juega mucho con el morbo de la persona. Cuando se quiere que el dominicano se entretenga en algún tema específico, hay una élite de la sociedad dominicana que sabe al dedillo qué tema utilizar para hacer que los dominicanos nos centremos en ese tema. El caso Calamar. Nadie habla ya del caso Calamar. Nadie habla aquí del caso Antipulpo, del caso Medusa, ni Coral Rey. Esos son temas que ya han pasado desapercibidos en la sociedad. Pero el caso Calamar, por ejemplo, que no es un hecho más de corrupción. Es un caso que forma parte, aunque usted no lo crea, de una pirámide que de manera exponencial va formando una montaña rusa, y esa montaña rusa va reflejando la pudredumbre social y moral en la cual se encuentra la República Dominicana. Porque cuando describimos el caso Calamar y vemos cuáles fueron los autores materiales, intelectuales, que tuvieron la capacidad de procesar una diablura criminal tan fuerte como esta en contra del patrimonio nacional, en contra del interés nacional, lesivo a la República Dominicana, uno tiene que entender que estos encartados, estos implicados en este hecho, si no reciben una condena, no de 5, 6 o 7 años, entonces vamos a tener que acostumbrarnos los dominicanos a continuar viendo hechos de corrupción de esta misma naturaleza. Miren, cuando usted escribe el caso Calamar y usted ve que un ministro de Hacienda, que un ministro administrativo de la presidencia, que un candidato y que era ministro de Obras Públicas, pero en el caso Antipulpo, que un hermano del presidente y su hermana, en el caso Medusa, que el representante del órgano persecutor del Estado era la cabeza visible que armó toda esta diablura en contra del interés nacional. Estamos hablando de que los casos de corrupción que hemos visto los dominicanos en el país fueron manipulados, fueron orquestados, fueron diseñados, fueron creados no por individuos de tercera categoría ni de quinta. Hablamos de hombres y de mujeres que representaban en el gobierno pasado posiciones de primer jerarquía en el plano gubernamental. A mí me parece que es lo que intuyo, es mi convicción. Usted puede tener otra. A mí me parece que si no se pone un ejemplo claro, no solamente en el caso Calamar, sino en los
demás casos que hemos visto en el país, si esta gente no son condenados a condena de 30 años y si el Código Procesal Penal lo permite a 40 años, entonces vamos a tener que acostumbrarnos. Y ustedes lo verán, porque ustedes verán lluvia de hechos de corrupción en este gobierno, porque si hay corrupto, lo hay en este gobierno. Lo que pasa es que hay que dar la oportunidad para que el gobierno termine su labor como tal. Recuerden que hubo una encuesta Galo hace unos días, hace unas 2 semanas, y el 77% de los dominicanos o un 70% dice que hay corrupción en el gobierno del PRM. Entonces, a mí me parece que se deben dar ejemplos contundentes, ejemplos fuertes, para enviarle un mensaje claro a las personas que laboran en el anillo gubernamental, de que las posiciones son para administrarla, no para adueñársela, no para apropiársela. Una persona no puede entrar a una institución del Estado con 1 millón y salir con 60 millones de pesos o con 200 millones de pesos. Aquí tienen que darse ejemplo. Pero cuando hablamos del caso Calamar y lo vamos al caso 13, Operación 13 en la Lotería Nacional de este gobierno, un desfalco de comunal, nadie habla de eso. Pero cuando hablamos de que el ministro hoy de Educación, cuando llega a Educación, dice que Roberto Fulcar en los 2 años que estuvo al frente de ese ministerio no hizo absolutamente nada, uno se pregunta, hoy los millones y miles de millones que administró Roberto Fulcar, ¿dónde diablos fueron a parar? Esos recursos que administró Roberto Fulcar. Y no aparece un fiscal, no aparece un ministerio, no aparece nadie que sea capaz de investigar a este hombre. O sea, bueno, más de 30 casos de corrupción tiene este gobierno. Más de 30 casos. Ahí está la ministra de la Juventud. 2 de ellas destituidas por el gobierno por corrupta, por corrupción. Pero el caso de una persona que trabajaba aquí, creo que era el segundo al bordo, en el Ministerio de Interior y Policía, creo que era el segundo, no recuerdo su nombre, quien creó allí un desfalco a través de venta de armas que se estaban vendiendo de manera ilícita. Ese caso se quedó debajo de la mesa. Nadie habló de ese caso. Funcionario de este gobierno. Es decir, que la justicia de independencia de la cual nos ha dibujado y nos ha presentado el presidente de la República y este gobierno es una justicia que depende hacia dónde va la balanza, hacia dónde se mueve la balanza. Más de 30 casos de corrupción en el gobierno del cambio y no hay uno de ellos preso. El caso de la tarjeta Supérate es un desorden. Ahí se habla de un desfalco de más de 300 millones de pesos en el gobierno del cambio, pero nadie dice nada. Miren, vamos a continuar hablando de este tema y de otro en el próximo programa.